Bueno, Antonio, bienvenido, antes de nada, Muchas gracias. y gracias por este momentito. Como siempre me gusta empezar dejándoos un pequeño espacio para que tú mismo te presentes, para que nos cuentes quién es Antonio Sánchez. Bueno, buenas tardes, Nerea. Yo soy Antonio Sánchez, soy guitarrista flamenco. Pertenezco a la saga de Los Lucía, soy sobrino de Paco. Bueno, mi trayectoria viene siendo con muchos artistas desde bien chiquitito. Ya aprendí en casa de mi tío Ramón, aprendí el ritmo, de escuchar a mis primos cantar y bailar. Entonces eso le dio facilidad a mi carrera. Eh, Cuando comencé con la guitarra, pues todo era complicado porque eres un niño adolescente en el que solo quieres jugar al fútbol y ya sabes. Pero había algo ahí que se me daba bien, entonces lo desarrollé con la perseverancia de la familia. Hasta el día de hoy ya han pasado 20 y tantos años que soy profesional. He pasado por todas las etapas de la profesión, tanto el baile, el cante y tocar solo. Entonces, aquí me veo hoy en el centro de interpretación con muchos nervios porque viene a verme mucha gente que me quiere y que yo quiero. Pero bueno, hay que salir para adelante y torear, ¿no? Por supuesto. Cuando dices esto de que pertenecías a la gran familia de Lucía, cuando tú eras pequeño, ¿sentías que este ambiente era diferente o tú siempre lo sentiste como algo normal? No, yo lo sentí normal. Lo sentí normal porque yo tengo dos hermanas que son mayores, que cuando yo era bien chiquitito ellas ya estaban en la época adolescente. Y también se unen unos primos míos, mi primo Ramón, mi prima Ana, que todos los fines de semana venían y se ponían a bailar, a cantar. Entonces, digamos que si te tengo que responder a eso con sinceridad, lo recuerdo como algo normal. No me ha marcado a nivel musical en mi vida. No ha habido ningún cambio brusco, siempre lo he visto algo natural. ¿Y alguna vez has querido tomar algún otro camino que no fuese este, el de la guitarra? Bueno, de pequeño quería ser veterinario, pero eso como todos los niños, ¿no? Yo quiero ser veterinario, quiero ser futbolista. Yo tuve una época que no sabía lo que quería, porque la guitarra me consumía mucho, eh, mi adolescencia. Al final es un oficio. La guitarra, tocarla bien, necesitas horas. Y hay una época de mi vida de adolescente que sí, que por supuesto que no quería la guitarra para nada. O sea, la odiaba completamente. Entonces llegué a encontrarme con el ángel de la guarda que me mantuvo ahí con ella y que me hizo empezar a quererla, ¿no? Porque Le cogiste rabia. cogí mucha rabia a los niños, ya sabes que hay que domarlos, entonces me tuvieron que domar un poquito, pero luego le cogí cariño a la guitarra mucho. ¿Y qué dirías que ha sido lo más fácil y lo más difícil de construir tu propio camino dentro de una familia que está tan ligada al flamenco? Bueno, lo más difícil y lo más fácil. A ver, lo más fácil es que puedes tener puertas abiertas, respecto a la profesión, que te dan a conocer con facilidad, porque vienes de una familia en la que estás rodeada de un circuito de seres, artistas y familias en las que de pronto tienes la suerte de que mañana te presentan yo que sé, a Farruquito, te presentan como en mi caso de chiquitito conocí a Camarón también. Pues eso, ahí está la facilidad. La dificultad es en demostrarlo y mantenerlo. Claro. Luego tú tienes que, sí, muy bien, vienes de aquí, pero tienes que tocar bien y tienes que demostrar lo que tocas bien. Y si no, no vales. Eso en mi casa me lo inculcaron rápido, lo entendí. Entonces ahí es cuando vino el proceso de sacrificio de estudiar y echarle horas, más de las que, más de las que yo pensaba y menos de las que piensan otros, pero ahí me vino la dificultad en tener que demostrar. ¿Y ha habido alguna etapa de tu vida en la que, por así decirlo, tú hayas tenido que tomar distancias de tu familia como para encontrarte a ti mismo, para darte un respiro? ¿O Sí, nunca has necesitado eso? sí, sí, siempre lo he necesitado, pero me ha venido muy bien o sea, me ha venido muy bien en mi profesión los viajes, ¿sabes? El viajar y porque he desconectado de eso, de esa pregunta que me haces. He necesitado salir de casa, salir de la burbuja en la que uno entra
y no sale en una espiral de bloqueo profesional. Entonces, los viajes te dan mucha vida, te hacen salir y conocer mundo, apagar el teléfono móvil y centrarte en tu guitarra. Porque siempre te ibas con la guitarra. Sí, he hecho muchos viajes profesionales con la guitarra. Entonces, siempre que tocaba un viaje, siempre me llenaba el alma. Te la llevabas contigo. Sí. Vale, Antonio, pues ahora sí hablemos un poco más de Paco y Lucía, que para ti fue, supongo que tu tío, antes que una figura mundial. Creo que eres de las personas que va a pasar por aquí que más de cerca nos vas a poder hablar de él en el ámbito familiar, lo que es lejos de un escenario. Entonces, ¿podrías hablarnos un poco de esto, de qué recuerdos cotidianos tienes de él o qué cosas fuera de lo artístico hacías con él, que recuerdes? Bueno, Paco era una persona muy sensible, muy intrometida, pero para su gente era todo lo contrario. Era una persona como cardeosa, que significa, bueno, pues graciosa, quisquilloso, le encantaban los chismes, le encantaba saber de ti si estabas bien o mal. Era una especie de sabio andante, era un sabio andante. Entonces, eh, tenía una humildad tan grande que él buscaba ser Francisco Sánchez, no Paco Lucía. Entonces, yo viajé con él 4 años de gira y conseguí encontrar y conocer su persona real, ¿no? O sea, está Paco de Lucía cara al público y luego está Francisco Sánchez, que era una persona pues, que te hacía reír, te hacía sentir fuerte siempre, que tenía la capacidad de entender tus problemas. Psicológicamente hablando, era una persona eh, que la necesitabas a su lado siempre. Siempre te necesitabas estar al lado de él porque te aprendías mucho, tanto para bien como para mal. Qué bonito. Mm. ¿Y cómo era un día normal con él? Cuando no había una guitarra de por medio o un concierto de Bueno, por pues medio. cuando no había una guitarra por medio siempre se hablaba mucho de comida, de qué bueno está esta comida, o hablábamos de músicos, o de comida, de libros también, era un muy buen lector él, de la familia hablábamos. Él era una persona que al cercano, como yo en mi caso, pues quería saber un poco también, porque él era una persona que estaba siempre sola. Entonces, a lo mejor conmigo pues me preguntaba por la familia. Decía, oye, ¿y tu familia cómo está? O sea, tus hermanas, y tu padre, está, ¿y cómo está? Porque llevo mucho sin verlo y tal. Él se preocupaba por los suyos, porque siempre ha sido una persona que ha estado sola. O sea, Porque él lo quería. no, por su profesión. Al final él tuvo que sacrificar su ser a la guitarra, ¿no? O sea, vendió el alma al diablo, ¿no? Con la de guitarra. Y tenía muchas... Era una persona independiente, pero con mucha soledad en la espalda y yo se lo notaba en sus preguntas. La verdad que era muy bonito cuando preguntaba por la familia y se preocupaba por la familia, ya que era una persona que estaba un poco lejana, ¿no? A causa de la profesión. ¿Y hay algo que tú creas que mucha gente no conoce de él y para ti es como muy evidente? La humildad, porque o sea, hay mucha gente que, bueno, no sé si hay mucha gente que no lo sepa, pero yo creo que Paco siempre ha sido cara al público, nunca se ha dejado entrevistar por cualquiera, no ha vendido su, su imagen a la prensa. Eso ya dice mucho de alguien. Entonces, pienso que lo más bonito que Paco tenía en su persona, que por lo menos yo conozco, era su humildad. Aquí mucha gente que ha pasado nos decía que como que le imponía mucho respeto, que era una persona que cuando llegaba imponía mucho respeto. Paco imponía mucho respeto porque tenía una mirada como un Picasso, era una mirada penetrante, pero era una mirada llena de buena energía, ¿no? A mí mismo como sobrino me ha causado respeto, Paco. Yo le miraba y yo decía así, agachaba la cabeza y me decía, niño, ¿qué te pasa, niño? Y ya luego fui aprendiendo que es que era su forma de ser. O sea, él te podía mirar serio, penetrante, pero si le conocías, estabas entendiendo que te estaba haciendo un chiste, ¿sabes? Era esa típica expresión que muy poca gente tiene, ¿no? Que te está expresando el alma con la mirada. ¿Has aprendido algo de él?
un gran aprendizaje que no tenga que ver con la música, algo que te lleves del el día a día. Sí, he aprendido a dejar de tener miedo, por ejemplo, a pensar en mí más y por supuesto, en muchos más aspectos, como por ejemplo tratar de ser más em, perseverante con la guitarra, o sea, más trabajador, o sea, porque él era una persona que estaba pegada a la guitarra. Él disfrutaba poco de su vida personal. Cuando estaba en gira, por ejemplo, en gira, era una persona que estaba encerrado tocando la guitarra en el hotel y un día me dijo, oye, hace buen día hoy. Y digo, vamos a dar un paseo, que no sales nunca. Y me dijo, cuando acabó el paseo, me dijo, qué bien me ha sentado el paseíto. Y yo le decía, claro, claro, porque era una persona pegada a la guitarra, entonces él tenía mucha responsabilidad y era muy constante. Entonces yo he aprendido, no he aprendido su constancia, pero he aprendido que hay que serlo. ¿Él te lo inculcaba o es algo que has aprendido a base de verlo, A ¿no? base de verlo, sí, a base de verlo. No te lo inculca, pero a base de verlo lo aprendes. Esas anécdotas que cuentas de que estaba tantas horas, es verdad, estaba horas metido, porque yo lo he leído muchas veces, pero no sabía hasta qué punto era cierto que estaba tantísimas horas encerrado con la guitarra. Él tenía una capacidad personal, una facilidad de tocar la guitarra innata, que se juntó con el plan maestro de mi abuelo Antonio, que fue eh, enseñarle la disciplina de estudiar. Entonces ahí se juntó todo. Se juntó su personalidad tímida y noble con la perseverancia y la constancia de mi abuelo, y luego la facilidad, el virtuosismo que él tenía, la facilidad de aprender a tocar según veía lo que veía y él lo adquiría. Entonces ahí es que hubo algo especial, ¿sabes? ¿Y cómo se vivían en la familia los momentos importantes de su carrera? Pues como premios o reconocimientos. Ah, bueno, eso, la verdad que con gracia, porque Paco era el primero que, que no le gustaban los premios y no le, o sea, no se sentía, no se sentía nunca ganador con un premio ni con nada, ¿no? Para él, una vez me acuerdo que dieron al flamenco Patrimonio de la Humanidad y estábamos en París y entonces vino Televisión Española y le preguntó, bueno, ¿qué opinas sobre el día de hoy, que es el día mundial del flamenco? Se le ha otorgado, ¿no? Y contestó, bueno, para mí el flamenco lleva siendo universal desde que nací. Entonces, tantos, a él los premios No le gustaba ser reconocido. no le gustaba ser reconocido, ¿no? No, nada. ¿Y cómo llevaba él los momentos de desgaste personal? Pues muy bien, los llevaba muy bien porque una persona con tanta gira en lo alto, desde que tiene 14 años o 13, tocando la guitarra por necesidad, no por devoción, hasta los 65, que no dejó de tocar nunca, pues los llevaba bien porque otro yo no hubiera podido seguir y muchos más que conozco tampoco podían haber seguido ese control mental de saber descansar en su momento para volver a hacer otra gira y otra gira y otra gira y descansar. O sea que creo que lo llevó muy bien. Pues Antonio, si nos metemos ya un poquito más en la parte final y hablamos de algo más de ti, y hacemos una reflexión personal de todo esto, ¿qué cosas dirías que valoras más hoy y cuáles han perdido importancia para ti? En cuanto a la música, ¿te refieres? O en Bueno, tu vida personal, aprendizaje que con el tiempo, algo que a día de hoy, después de todo este tiempo siendo músico o con tus aprendizajes personales, bueno, ahora valores más. vale. Yo valoro mucho la experiencia. O sea, gracias a la experiencia consigues tener una seguridad, hablando de mi profesión, de la guitarra, que no tenía hace 4 o 5 años. Hace 4 o 5 años era un pollo sin cabeza que iba con miedo a todos lados y sin disfrutar de la guitarra, sino teniendo que tocar por obligación conciertos y cientos de conciertos y venga a tocar y nunca disfrutabas. Ahora estoy en una etapa en la que sí lo disfruto.
O sea, que fallar no me importa, sino que lo que busco ya es que todo lo que toque me llene a mí, ¿no? Luego, respecto a lo que me está defraudando un poco, es a que hay tanto músico bueno ahora en este país. Y bueno, en este país no, en el mundo entero. Y se está dando mucho valor a una música que respeto y que admiro, que es la música de esta nueva generación que hay, que se le da muchísimo valor y que verdaderamente no la tiene, no la tiene. Creo que, creo que hay una facilidad para que cualquiera ya sea artista y que cualquiera haga una cosa sencilla y ya es válida y ya tiene mucha repercusión. Yo creo que la música lleva años ya con un final, o sea, la música ya tiene un final hecho y está toda escrita y toda hecha. Se puede, ¿cómo se dice? Se puede crear música nueva, pero dentro de lo que ya está hecho. O sea, lo que no se puede es, no sé, darle tanto valor a la música de ahora que yo, sabiendo que hay miles de músicos por ahí que son buenísimos y que harían virguerías, ¿no? Si se metieran en ese terreno. Si quieres que te dé mi opinión. Y hablando de lo que dijiste antes, ¿en qué momento hiciste ese clic de pasar a tocar por obligación a disfrutarlo? ¿Qué pasó para que Vale. eso ocurriese? Pues yo pasé de tocar la guitarra por obligación a pasar por devoción en el momento en el que me sonó en mis manos lo que me enseñaron. O sea, yo me pegué una semana sufriendo, haciendo lo que me ponían en casa y tal, mi tío Ramón, Canizares, e incluso Paco, y yo y venga a repetir y yo soltaba la guitarra y yo me iba. Entonces llegó un día que lo hice y ya en el momento que lo haces, ya empecé en bucle a repetir, y ya me sonó y ya sin querer me miré al espejo, miré el reloj y llevaba 2 horas sin parar de tocar, sin querer, no sé, no, creo que lo recuerdo así. ¿Y qué consejo te gustaría haberte dado, bueno, le darías a tu Antonio de hace 10, 15 años, si pudieses hablar con él ahora? Pues le diría que se encerrara a estudiar la guitarra, unas pocas de horas, le habría dicho. Y por último, ¿qué te gustaría no perder nunca de la persona que eres ahora? La sinceridad, mi sinceridad. O sea, hay que tener mucho cuidado con la sinceridad, ¿no? Pero o sea, mi realidad, mientras hablo contigo, me hace recordarme a mí de pequeño y creo que sigo siendo la misma persona. No he cambiado. Entonces, Qué auténtico eso. sí, sí, y sobre todo aquí en Algeciras. Cuando vengo aquí veo a gente que llevo años sin ver y me viene la infancia, pero me viene así como en un flash. Como algo Entonces, bonito. sí, bonito y me hace sentir que sigo siendo el mismo, que no he cambiado. Y ya para finalizar de todo, Antonio, hay una pregunta muy concreta que hacemos al acabar este podcast, Ujú. que es la siguiente. ¿Cuál es la primera palabra que se te viene a la cabeza al pensar en Paco de Lucía? Pues mi padre, mi Dios, mi Dios, ¿Tu Dios? sí. Perfecto. Pues con esto es todo. Muchísimas gracias por Gracias a participar. vosotros, gracias a ti, Nerea.